modelación hidráulica. Actualmente ya incluso los grandes edificios de bastante envergadura y de alto costo, puentes también ya son sometidos a un proceso de modelación antes de ser construidos. Lo que ya es obligatorio. Un análisis de viento de un puente, por ejemplo, tiene un costo de aproximadamente $100.000 en Chile, y es un estudio que se debe hacer bajo un modelo físico sometido a túnel de viento. Eso es ya un indicador de que no solamente las obras de envergadura de carácter hidráulico utilizan la metodología de la modelación hidráulica y la modelación matemática para construir obras de gran envergadura. Ya son muchas las obras, muchos los proyectos de distinta índole, así como los aviones también, y los barcos, se hacen modelos porque son inversiones muy, muy grandes, ¿no? Y su colapso puede hacer mucho daño al humano. Y entonces, el hacer modelación implica utilizar herramientas matemáticas que son simples, pero que son importantes dominarlas para poder hacer el análisis dimensional, porque aunque igual sea un modelo físico, debe estar acompañado por una modelación matemática. ¿Sí? Debe ser acompañado por ecuaciones matemáticas, y las cuales a cada paso deben ir siendo validadas durante el proceso de elaboración de ecuaciones matemáticas para un determinado tipo de obra, digamos. En nuestro caso estamos hablando de hidráulica, ¿no? Entonces este es un tema muy importante. No vamos a profundizar mucho por cuestiones de que todavía no se hace modelación en nuestro laboratorio, pero bueno, este es el alcance del programa de la materia, ¿no? Entonces, los métodos matemáticos plantean una serie de soluciones que están configuradas de una manera idealizada, es decir, si se cumplen tales y tales condiciones, tiene validez, digamos, para determinado ensayo, ciertas ecuaciones matemáticas. Es decir, todo requiere de establecer un esquema de trabajo, así como hemos visto en hidráulica, el fluido ideal, el fluido perfecto, sin lo cual no se podría hacer determinadas las ecuaciones básicas, ¿no? Ahora, todas esas ecuaciones sufren algún grado de modificación a través de factores o a través de parámetros que hacen que se ajuste a cada realidad, a cada región, a cada zona, a cada lugar. Y hay algunas que ya son definidas mediante algunos factores numéricos ya, ¿no? Tienen un numerito delante de la fórmula y van modificando ciertos coeficientes tabulados para tratar de ajustarse a lo que realmente va a ser en cada región. Y entonces nosotros vamos a llamar el modelo a un sistema que representa o que simula un prototipo. El modelo es el pequeño, el que uno hace en un laboratorio. El prototipo es el escala 1:1. Por ejemplo, un barco en escala 1:1 mide 400 metros por 80 metros de ancho, vale $2.000 millones. El modelo mide 1 metro, 1,5 metros.
El prototipo mide 400 metros de longitud. Estamos hablando de los transatlánticos que transportan contenedores, mercancías de un continente a otro. Entonces aquí, por ejemplo, observamos este es un modelo físico dentro de un laboratorio que está simulando una represa y hay que modelar la parte geométrica, la parte cinemática, la parte dinámica y tratar de establecer texturas que simulen la textura real, digamos, y que permitan darle la mayor validez al comportamiento del modelo que represente el modelo real, que se llamaría el prototipo. Entonces, en nuestro caso, modelo hidráulico, pero igual sigue siendo modelo. Bueno, ¿qué tipos de modelos tenemos? Normalmente en el campo de acción en que nosotros nos desenvolvemos. Uno son los modelos matemáticos, que el conjunto de herramientas matemáticas o ecuaciones matemáticas bajo una base de hipótesis y criterios relacionadas con las variables describen el comportamiento de un determinado fenómeno físico, ya, pero puramente haciendo uso de herramientas matemáticas. El modelo hidráulico es un modelo es un modelo físico, pero que también está acompañado de modelos matemáticos, la modelación matemática. Los modelos analógicos se refieren a aquellos modelos físicos donde son por ejemplo, tenemos dos modelos de distinta naturaleza, pero y de distintos objetivos, pero que sin embargo las ecuaciones son similares, el comportamiento es similar. Entonces, por analogía, uno puede extrapolar resultados o criterios de un tipo de modelo a otro. Eso se llama un modelo analógico. Y los modelos hidráulicos reducidos, que es lo que parte de este tema, son obras pequeñas que simulan una obra hidráulica de gran envergadura, como es una represa, una solera descargadora, un vertedero, un canal, un puerto. Todo eso puede ser simulado hidráulicamente. Entonces, el pequeño, el reducido es el modelo, y el grande, cada uno es el prototipo, ¿sí? Entonces usamos la letra M para el modelo y la letra P para el prototipo. Para eso tenemos que recordar, si bien análisis dimensional ya hemos visto un poco en los semestres pasados y al comienzo de esta materia, tenemos que tenerlo bien claro porque sobre esa base vamos a hacer, y apoyándonos en el teorema de Buckingham, vamos a hacer la obtención de ecuaciones matemáticas. Entonces el análisis dimensional trata de las relaciones matemáticas, de las dimensiones, magnitudes físicas y dentro del campo de la mecánica de fluidos, ¿no? Nosotros lo que pretendemos a través de este análisis es que en toda ecuación siempre se tiene una relación entre las magnitudes y debe verificarse la igualdad, es decir, debe verificarse que tanto de un lado como del otro lado de la ecuación se cumplen sus valores numéricos y se cumplen sus dimensiones. Recordemos que las magnitudes físicas son todas aquellas que se pueden medir
Por ejemplo, velocidad, aceleración, fuerza, presión, eh, trabajo, energía. Esas son las magnitudes físicas. Y las dimensiones son metro, el centímetro, el tiempo o la hora, el segundo, son las dimensiones o las unidades. Magnitudes son las características físicas de un tipo de fenómeno físico. Es decir, como reitero, como ya dijimos, velocidad, aceleración, presión, fuerza, esas serían las magnitudes físicas. Y estas se pueden clasificar de dos tipos, de dos puntos de vista. Ya uno es que considera como son fundamentales, son indivisibles, no se pueden dividir en otras, pero todas las demás se obtienen a partir de ellas. Algunos autores que escriben los libros plantean que, dado que la fuerza es una magnitud fundamental en la naturaleza, prácticamente el movimiento se necesita fuerza para que se produzca movimiento. Se plantean que las magnitudes fundamentales son la longitud, fuerza y tiempo. Otros autores que en su mayoría lo catalogan y lo aceptan, dicen que no, que las magnitudes físicas son la longitud, masa y tiempo. Nosotros somos ingenieros, consideramos que la masa no se puede subdividir, pero la fuerza sí se puede subdividir en masa y aceleración. Por lo tanto, partiendo del enfoque que nosotros somos ingenieros, vamos a reconocer y vamos a trabajar con el enfoque de que las magnitudes físicas son longitud, masa y tiempo. Quiere decir que vamos a edificar nuestras ecuaciones todas cuando hagamos el análisis dimensional en base de L, M y T, longitud, masa y tiempo. ¿Y cuáles son los propósitos y las aplicaciones de estos tipo de herramientas matemáticas? Bueno, uno es ayudarnos a hacer conversión de unidades, el otro es fundamentalmente ayudarnos a desarrollar ecuaciones, que es lo que vamos a hacer en el capítulo y a lo largo a lo largo del capítulo. Reducción del número de variables requeridas dentro de un fenómeno físico. ¿Cuáles son las más de mayor impacto y cuáles son las que impactan menos dentro del comportamiento de un fenómeno físico? Se analiza y bueno, ahí se logra la reducción de las variables, ¿no? Para no tener ecuaciones complejas que sean de difícil solución. Tenemos también otro de los propósitos de establecer principios para el diseño de modelos, que es también lo que vemos junto con desarrollo de ecuaciones y el cálculo de errores de un experimento también. Entonces son funciones importantes que cumplen el análisis dimensional. También tenemos los parámetros adimensionales que se utilizan en hidráulica, se caracterizan, no tienen unidades, pero sí se utilizan para hacer una serie grande de ensayos, y estos parámetros adimensionales son conocidos como el coeficiente de presión, el número de Reynolds, el número de Freud, el número de Weber y el número de Mach, que la mayoría de ellos básicamente están desarrolladas en relación con el coeficiente de presión. Entonces, eso van a ser utilizados, los parámetros van a ser utilizados en nuestras ecuaciones. Por ejemplo, el coeficiente de presión es el resultado de una relación entre la presión misma y la presión dinámica o fuerza de inercia, ¿sí? A partir del cual se definen ecuaciones que son adimensionales, que van a utilizar cuando nos toque analizar, por ejemplo, la relación entre presión y inercia,
en este caso el coeficiente de presión. Tenemos el número de Reynolds, que este es un parámetro que nos ayuda a determinar el grado, el tipo de flujo que tenemos en un fluido. ¿Ya? El número de Reynolds, por ejemplo, establece que si el número de Reynolds sale menor a 2100, el flujo es de orden laminar, y si sale mayor a 4000, es turbulento. ¿Ya? Y bueno, entre 2100 y 4000 es la transición que va sufriendo el fluido, donde va dejando de comportarse laminarmente y va pasando a ser turbulento. Ahora, por ejemplo, en la conceptualización de este parámetro dice incluso que si se trata, por ejemplo, de un fluido donde se está analizando si es laminar o turbulento, pero es compresible, entonces el mayor valor es utilizar, en lugar del número de Reynolds, utilizar el número de Mach, si el flujo es compresible. El número de Freud también establece, caracteriza el tipo de movimiento, si es crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces se basa en la unidad. Es crítico si vale 1, subcrítico menos de 1 y supercrítico mayor de 1. También se utiliza, por ejemplo, para el cálculo de resalte hidráulico, que esto se estudia en hidráulica 2. ¿Ya? Y en el diseño de estructuras hidráulicas. El número de Weber relaciona las fuerzas de inercia con la tensión superficial, ¿ya? Debido a que esta produce ondas capilares y la formación de gotas que tienen un efecto sobre el caudal por orificios y vertederos. Se hace un ajuste a través del parámetro de número de Weber. El número de Mach, bueno, está asociado a las velocidades y relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas elásticas, ¿no? Donde es el módulo de elasticidad volumétrica. Recordemos que el que determina el módulo de elasticidad es la variación de presión respecto de la variación de volumen por unidad de volumen. Entonces, utiliza esa magnitud física para que la incorpora en el número de Mach. Entonces, estos son los 5 números que poco a poco vamos a ir introduciéndolos a lo largo de la unidad en las ecuaciones matemáticas. ¿Qué son los modelos hidráulicos? Entonces, son aquellos que se utilizan para la solución de problemas de estructuras u obras hidráulicas, en el caso nuestro, como ser los vertederos. Los modelos pueden ser verdaderos o distorsionados y se los puede analizar de manera comparativa entre prototipo y modelo. Los modelos verdaderos, es decir, los que reflejan tanto en geométrica como cinemática y dinámicamente al prototipo, son los modelos verdaderos. Los modelos distorsionados son modelos ligeros, rápidos, que se elaboran rápido solamente para dar una idea de comportamiento, pero no sirve para hacer un estudio, para tomar decisiones en base a ello y construir sobre ese tipo de modelos, ¿no? Para hacer ya una modelación estructurada, tiene que ser un modelo verdadero que guarde la semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. La semejanza completa, es decir, del sistema, el modelo prototipo, se presenta al cumplirse la semejanza dinámica.
La semejanza dinámica es aquella que se alcanza siempre y cuando el modelo tenga semejanza geométrica y tenga semejanza cinemática. Si no, no hay semejanza dinámica, por eso también se le llama semejanza completa. Cuando hablamos de semejanza geométrica, nos referimos a que debe existir este tipo de semejanza entre modelo y prototipo, cuando las relaciones entre las dimensiones correspondientes o iguales en prototipo y modelo son iguales. Entonces, para la longitud, relacionamos el modelo con el prototipo y tenemos una longitud referencial, ¿sí? O relativa, digamos, porque eso tiene que ver con la geometría. Aquí también se utilizan las escalas, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, una escala 1 en 50, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Se recuerdan? ¿Quién usó los escalímetros? 1 en 50. 1 a 1, 1 centímetro, 1 metro. 1 a 10, 1 centímetro, 10 centímetros. 1 en 50, 1 centímetro, 50 centímetros, ¿no? Y así. Todas las escalas están relacionadas con la longitud. El área sigue siendo longitud, es longitud al cuadrado, entonces una longitud referencial o relativa al cuadrado tiene que ver con geometría, y el volumen también tiene que ver con geometría. Longitud al cubo del modelo sobre longitud al cubo del prototipo es una longitud referencial. Entonces la semejanza geométrica está relacionada entonces con elementos como la longitud, el área y el volumen. También lo está, por ejemplo, la geometría tiene que ver también con la rugosidad de la superficie sobre la cual recorre un fluido, pero eso se hace ya en el modelo. Eso no se hace como una modelación matemática, sino directamente en el modelo físico, viendo el comportamiento de la textura que uno utiliza en el modelo como fondo de por ejemplo, de un canal, digamos, que simule la rugosidad que tiene el prototipo. Después decimos que un modelo hidráulico tiene semejanza entre modelo y prototipo si se cumplen dos aspectos. Lo primero, que la trayectoria de las partículas móviles homólogas, o sea, semejantes, son geométricamente semejantes, tanto en longitud, área y volumen. Relaciones entre velocidad de las partículas homólogas también son iguales. Bueno, en la parte ya de semejanza cinemática tenemos la velocidad. La velocidad es la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo. Recordemos que la magnitud de la velocidad es longitud sobre tiempo. La longitud del modelo sobre el tiempo del modelo, dividido entre la velocidad del prototipo, que es lo mismo, pero el prototipo. Si hacemos un reacomodo de este quebrado, tenemos la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo, sobre lo mismo para el tiempo, con lo cual obtenemos longitud referencial sobre tiempo referencial. La otra será la aceleración, exactamente el mismo análisis, llegamos a obtener una relación de aceleración y velocidad, y de igual manera para caudal, ¿no? El caudal es una característica cinemática, solo que el caudal es longitud al cubo sobre tiempo referencial. Dice la semejanza dinámica: si tenemos dos sistemas semejantes geométrica y cinemáticamente, puede existir, es decir, no
no se puede deducir tácitamente que sí existe, sino que puede existir si las relaciones entre las fuerzas, que son iguales entre modelo y prototipo. En ese caso, sí hay semejanza dinámica en un modelo hidráulico. Las condiciones se basan principalmente en la segunda ley para que haya semejanza completa, la segunda ley de Newton, es decir, la ley de inercia, la fuerza igual a masa por aceleración. Y se pueden relacionar la siguiente fuerza, la fuerza que hay en un flujo hidráulico. La viscosidad es un fenómeno, es una característica que hace que el fluido pueda ser de una cierta característica o de otra. La presión, la fuerza gravitatoria, es decir, la altura, la tensión superficial, es decir, el comportamiento intermolecular del fluido, y las fuerzas elásticas, es decir, lo que tiene que ver con la compresibilidad y la no compresibilidad de un fluido. Y al final eso se relaciona con las fuerzas inercia, que es masa por aceleración del modelo sobre masa por aceleración del prototipo. Ahora, para hacer los modelos hidráulicos tenemos que recordar bien los procedimientos de análisis dimensional. El análisis dimensional está asociado a poder establecer bajo ciertas características las ecuaciones matemáticas de cualquier magnitud física, basado en las medidas fundamentales que son la longitud, el kilogramo como masa y la dimensión tiempo, L, M y T en otras palabras. Las que vamos a obtener a partir de estas, todas se llaman magnitudes derivadas, que se obtienen a partir de L, M y T. Que significa que todas las ecuaciones van a ser escritas en función de L, de M y de T. Entonces nosotros vamos a usar esas tres y para indicar de que se trata de una ecuación dimensional y no una ecuación normal, vamos a utilizar los corchetes, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar los corchetes para indicar que estamos construyendo una ecuación dimensional, es decir, una ecuación que va a ser escrita en función de L, M y T. Si, por ejemplo, tengo la velocidad, en este caso, y quiero la ecuación de la velocidad, la conocen todos, digamos, ¿no? Todos sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Todos sabemos velocidad, distancia sobre tiempo. Pero su ecuación dimensional, en el análisis dimensional, tiene que ser escrita en función de L, M y T. Distancia es L y T es tiempo T. Entonces, la velocidad, la ecuación de la velocidad, fíjense, estamos escribiéndola con corchete. Entonces, L sobre T, pero siempre se tiene que escribir la ecuación sin denominador. Entonces, la ecuación se escribe todo sobre el numerador, tengo que subir arriba a T, y al subir sube con un exponente inverso, ¿no? Negativo en este caso. Entonces, esta es la ecuación dimensional de la velocidad. La ecuación de la velocidad normal, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero su ecuación dimensional es L por T a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del análisis dimensional? Es poder
expresar las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales, es decir, en función de L, M y T. Nos ayuda a comprobar el cumplimiento de la magnitud de las unidades y la veracidad de la fórmula física. Si yo tengo una ecuación y me dicen que esa ecuación, su resultado da en metro, yo tengo que reemplazar en cada una de las variables, en cada una de las magnitudes, su magnitudes dimensionales y llegar a determinar si realmente da ese resultado. Para eso también nos sirve el análisis dimensional. Y para construir ecuaciones y reducir las mismas, si podemos tener ecuaciones que nos dan un resultado pero que son muy numerosas, pero también este análisis nos permite y nos ayuda a reducirla para incorporarla en un modelo matemático y un modelo hidráulico utilizando datos experimentales. ¿Cuáles son las reglas para hacer operaciones algebraicas con las ecuaciones dimensionales? O sea, para construir una ecuación, entonces, se tiene que utilizar magnitudes físicas que sean de la misma naturaleza. Yo no puedo sumar velocidad más aceleración, presión más fuerza, no se puede sumar. Ese es un primer principio que tenemos que tenerlo claro. No se puede, esto no se puede sumar. La velocidad se tiene que sumar con otra velocidad y aceleración con otra aceleración, porque si no sería incoherente la suma. El otro aspecto es que las reglas de operaciones matemáticas no se ajustan a las reglas algebraicas, son diferentes las reglas. O sea, L, por ejemplo, longitud más longitud no da OBCL, da L. El valor, la magnitud de una constante es 1, por ejemplo. Entonces, hay ciertas reglas que son diferentes a las reglas algebraicas. Aquí, por ejemplo, todo lo que son las constantes, o parámetros fijos, valores numéricos, los ángulos, los logaritmos, las funciones trigonométricas, no tienen dimensiones, son adimensionales, así como el número pi. Entonces, por lo tanto, en una ecuación dimensional, esa constante se reemplaza por un valor numérico igual a la unidad. Si voy a poner un valor de k, un k, pongo 1, porque cualquier valor adimensional en la ecuación tiene un valor igual a 1. Y en toda ecuación dimensional se debe cumplir el principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una ecuación, por ejemplo, A, B, C igual a D, F, G, A, se tiene que cumplir que las unidades de este lado son las mismas unidades del otro lado de la ecuación. Entonces, se llama principio de homogeneidad dimensional. Para que sea una ecuación física dimensional, tiene que tener esa coherencia, ¿no? De guardar la homogeneidad dimensional, que de un lado y del otro se cumplen y se obtienen las mismas unidades físicas o las mismas dimensiones. Esto básicamente es lo que dice el principio. Entonces, que de ambos lados de la ecuación se tienen que tener las mismas dimensiones o ser dimensionalmente iguales. Bien. Por ejemplo, habíamos visto que la ecuación de velocidad, la ecuación dimensional,
me dio un resultado de L por T a la menos 1. Entonces, yo quisiera, por favor, que ahora usted calcule la ecuación dimensional de la aceleración, ¿ya? Y lo pone en chat. Ahora, usted calcule la ecuación dimensional de la aceleración. Tenemos que hacer este ejercicio porque lo que viene adelante va a requerir que dominemos este tema. El edema dice que L por T por T. L por T elevado a la menos 2, ya, con urana. Ahí está, puso él Gabriel su opción. No se puede escribir, está bien, no se preocupe. Está bien, yo entendí ya el edema que esto era T cuadrado, ¿no? Está bien. De todas maneras era L por T a la menos 1 por T a la menos 1, ¿no? Bien, entonces la mayoría encontró que la ecuación dimensional de la aceleración es L por T a la menos 2. ¿Sí? Bien, tenemos aceleración. Ahora yo les pido que hagan la de... Si hay alguien que no lo tiene claro, pregunte por favor la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Recuerdan la ecuación de la fuerza? Entonces nos tenemos que recordar las ecuaciones, ¿sí? Si no nos acordamos, yo la escribo ahí. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahí está. Esa es la ecuación normal de fuerza. Pero quiero ahora aquí la ecuación dimensional. M por L por T a la menos 2. M por L por T. Sí, porque fíjense que para los que no lo tienen claro, acá tengo A, la aceleración, ya tengo su ecuación. Lo único que falta es la de la masa, y la masa es M. M multiplico por esto y me da M por L por T a la menos 2. Bien, perfecto. Si alguien tiene duda, solo tiene que preguntar. Bien, entonces, esta más voy a escribirla aquí. M por aceleración, pero aceleración M por L por T a la menos 2. ¿Sí? Bien. Ahora, reitero, si alguien tiene dudas, solo tiene que preguntar. A ver, escriban la de trabajo. Entonces, ¿cómo sabemos que es la ecuación de trabajo? Le ponemos corchete, W mayúscula,
Entonces se trata de la ecuación dimensional del trabajo. Trabajo M por L al cuadrado por T a la menos 2. Bien. Muy bien. Ahora hagan la del caudal. Caudal. L al cubo por T a la menos 1. Bien. L a la menos 3. No. Corrija ahí, señor Rosales. Claudio Rosales, no es L a la menos 3. Metro cúbico sobre segundo, ¿no es verdad? Metro cúbico sobre tiempo, sobre segundo. Entonces, al subir el tiempo, sube negativo, pero el volumen es al cubo. Bien. Y la mayoría tiene correcto L al cubo por tiempo a la menos 1. Todo en el numerador. Bien. Ese es el caudal. A ver la densidad. Es al revés, ¿no? Es la masa por longitud a la menos 3. Porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, masa está en el numerador y el volumen, L al cubo está en el denominador y sube con signo negativo. Todo claro por si hay alguien que no lo tiene claro. M por L a la menos 3. Bien, para el señor Sandro Huanca, recuerda que todos son mayúsculas, ¿no? Todo es con mayúsculas y todo del numerador. Para adelante, todos tenemos que usar letras mayúsculas. Esa es la simbología de todo lo que es el manejo de la herramienta matemática de análisis dimensional. Bien. Ahora el peso específico, ¿quién se recuerda ver? Peso específico. Estamos haciendo ahora el séptimo, que es el peso específico. Sí, esto sigue siendo la densidad. Ahora estamos pidiendo el peso específico. Masa por longitud a la menos 2 por T a la menos 2. Para el que no se recuerde, lo primero que tiene que acordarse uno es peso específico igual al peso sobre volumen. Sobre volumen. Está bien, señor Mamani, pero yo sé que ahorita no puede exponerlo, pero hay que tratar. Fíjese, algunos de sus compañeros se las han ideado y han logrado, tal vez lo hicieron en blog de nota y lo pasaron ahí. Aquí
esto no estaría correcto, ¿no? Está incorrecto, señor Mamani, su ecuación. Bien, el señor inocente le da el curso, el símbolo ese de elevado al 94. Señor Tapia, corrija, esto no está correcto. Señor Mamani también tiene que corregir. Está perfecto el señor Indín. Densidad, sí, también el peso específico es densidad por gravedad, pero fíjese, señor Mamani, usted tiene aquí peso es igual a fuerza, acá lo tiene fuerza, dividido entre L al cubo. L al cubo se simplifica un L y pasa arriba L al menos 2. Más fácil. Señorita Noelia tiene que corregir, esto no es específico, ¿no? Estas son las 3 magnitudes. Ahora sí. He señalado aquí. Hagamos la octava, la presión. Ya, les recuerdo que lo primero que tenemos que recordar es la fórmula de la presión. Presión, perdón, igual a fuerza sobre área. Entonces está fácil. Perfecto. Salamanca, Rivero, Murana, está perfecto. Bien, para el que no lo tiene claro, fíjese que acá está la fuerza, M por L por T a la menos 2 dividido entre L al cuadrado. Se simplifica una L y arriba sube una L a la menos 1. Abel tiene que quedar sus ecuaciones así. M elevado a tanto por L elevado a tanto por T elevado a tanto. Trate de que sus ecuaciones no tengan varias veces una misma magnitud física. Aquí te veo L, S, L.
Con mucha facilidad están encontrando los resultados. Veamos ahora potencia. Reitero que nuevamente que siempre lo primero que hay que tener presente es la ecuación. Potencia E por el tiempo. Ya el trabajo lo habíamos encontrado. Había que elevar un T a la menos 1 y quedaba resuelto. Estaba facilito. La energía potencial, la energía cinética, energía. Podemos utilizar la ecuación de la energía cinética, que es igual a la energía potencial, y a partir de eso obtener la ecuación dimensional. Aquí he expuesto Gabriel, por ejemplo. Él ha logrado ya expresar, debe estar utilizando algún blog de nota. ¿Usa Gabriel para poner así su ecuación? Durana, ¿usted utiliza el blog de nota? Al cuadrado por T a la menos 2. Bien. Pero en eso estamos, ¿no? Y ahora lo tiene más claro, ya no, los números no entran, es solamente magnitudes físicas. Bien, entonces, esto se utiliza bastante para diseño de ecuaciones. O sea, esto lo tenemos que tener muy claro para diseñar ecuaciones. Vamos a ver, hoy no nos va a dar tiempo para ver el teorema de Buckingham, que es donde vamos a diseñar ecuaciones, y es en base a esto. Entonces veamos un ejemplo, aplicando lo que hemos visto. Tenemos una ecuación dimensionalmente homogénea. Recordemos el principio que dijimos que de ambos lados de la ecuación teníamos que obtener la misma unidad. Entonces se pide en este ejercicio determinar los valores de X y de Y en una ecuación que es dimensionalmente homogénea. Quiere decir que las mismas unidades de un lado, las mismas dimensiones de un lado y del otro lado de la ecuación. La ecuación es esta de aquí, en masa elevada a la 1/3 por velocidad al cuadrado, igual a una constante adimensional K multiplicado por la gravedad elevado a una AA
multiplicado por d elevado a b. ¿Sí? Entonces aquí nos pide determinar x y y. Bien, en realidad A y B, ¿no? No tenemos, en la ecuación no tenemos X y Y, es A y B. Entonces construimos la ecuación dimensional de ambos lados y si recordamos la característica del análisis dimensional, la ecuación dimensional de una constante es igual a 1. Entonces ahora hemos colocado su valor de B, L por T a la menos 1, de K vale 1, que L por aceleración, L por T a la menos 2, densidad es M, masa sobre volumen, el M por L a la menos 3. Ahora separamos todos ya con su propio exponente y de ambos lados tenemos, acá tengo L elevado a menos 3B, L elevado a la menos 2A y M elevado a B. Bien, Kundurán, excelente. Entonces, observemos aquí, M está elevado a 1/3 y M está elevado a B. ¿Qué puedo deducir aquí? Que directamente que B es igual a 1/3. B igual a 1/3. A menos 1/3, perdón. Y T es igual a menos 2, T elevado a la menos 2, y al otro lado T elevado a la menos 2A. Entonces se igualan esos dos y da que A igual a 1, como ya obtuvo aquí su compañero, ¿no? Fíjense. Acá tengo M está elevado a B, acá M elevado a 1/3. Para que sea dimensionalmente homogénea, entonces se tiene que cumplir que este de aquí tiene que ser igual a este. Con lo cual se cumple que B es igual a 1/3 menos 1/3, como puso aquí su compañero en la respuesta. Y A, fíjense, tengo T aquí es elevado a la menos 2 y T elevado a la menos 2A. Para que sea dimensionalmente homogénea, entonces este de aquí tiene que ser igual a este exponente de acá. Entonces, ¿qué puedo deducir de aquí? Que B tiene que valer menos 1/3. Porque decía la pregunta que de tal manera que sea dimensionalmente homogénea. Y para que esto se cumpla también tiene que ser menos 2 igual a menos 2A. Y para eso, para que sean iguales, A tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces, igualando los exponentes de base semejante, es decir, los de M y los de L y los de T por separado, pues tiene que M igual esté elevado a la menos 1/3 y M esté elevado a B. Como tiene que ser dimensionalmente homogénea, B igual a menos 1/3. B igual a menos 1/3. Para el otro caso, T está elevado a la menos 2 y T está elevado a menos 2A. Entonces, para que sea
nuevamente dimensionalmente homogénea, A tiene que ser igual a 1, para que de ambos lados sea menos 2 y menos 2. Y esa era, pido disculpas, no era X y Y, era A y B. Los valores de las incógnitas A y B, de tal manera que sea, el fundamento es que sea dimensionalmente homogéneo. Bien. Veamos ahora un ejercicio 2. Y aquí vamos a trabajar. Necesito que trabajen. Dimensionalmente correcta u homogénea, quiere decir que de ambos lados se cumple. Se pide encontrar el valor numérico del exponente X. Si se sabe que Y igual a A por B elevado a X, donde A igual, su ecuación dimensional de A es L por T al cuadrado, y la ecuación dimensional de B es L al cubo por T a la sexta. Y es una constante. Entonces, la ecuación dimensional de Y será, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la ecuación dimensional de Y? 1. Entonces, toda constante, su ecuación dimensional vale 1. Bien, a ver, métale. Trabajemos. Hay que encontrar el valor de X. Y tábalos. Aquí a 1/3. Y menos 1/3 menos 1/3. Claudio Rosales menos 1/3. Espinosa menos 1/3. Y bien, bien, Huanca. Señorita Shirley, ponerle un poquito más completa la respuesta. 1/3 en todo caso, si eso es X, sería menos 1/3, no 1/3, ¿no? Entonces, coloco esta ecuación y esta ecuación de aquí como ecuación dimensional. Colocaron como ecuación dimensional Y vale 1. En lugar de A coloco lo que vale, y B elevado a X. Acá está su ecuación elevado a X. De ahí distribuimos los exponentes.
queda L por elevado a la 3x más 1 y T elevado a la 6x más 2. Entonces 1 va a ser igual que elevado, como tengo L y T, entonces L a la 0 por T a la 0, y lo que significa que esto de aquí tiene que ser igual a esto, y esto de aquí igual a esto, y se tiene que cumplir en cualquiera de los dos casos el mismo valor de X. Entonces 1 más 3x igual a 0, o 2 más 6x igual a 0 también. Con lo cual se obtiene que X siempre vale menos 1/3. X igual a menos 1/3. Pero la mayoría, por no decir todos, han obtenido, a excepción de alguien que puso sin el signo negativo, pero creo que fue un error de typeo. Así que tenemos el valor de X. ¿Alguien no lo tiene claro? El teorema de Buckingham lo vemos en la siguiente clase. Ahí ya vamos a diseñar ya ecuaciones en las que se basan en esto que acabamos de ejercitar.